Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema relacionado con la salud, porque ustedes saben que muchas veces los problemas de salud mental siguen siendo un tema tabú aquí en nuestro país. Pues imagínense si hablamos de salud mental en África, en Senegal, un problema de salud que sigue siendo un reto sin duda para la medicina del siglo XXI. Por ello ha nacido un proyecto en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que pretende ayudar a todas las personas con este tipo de problemas que viven en aquel país. ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿Cómo se les acompaña en un tema tan complicado? Porque cierto es que a raíz de la pandemia se habla de salud mental, se trata la salud mental, pero sigue siendo todavía algo que queda como en un segundo plano, ¿no? Bueno, hablabas de la pandemia, creo que todavía no hemos podido medir los efectos reales que está teniendo sobre la población, sobre todo sobre la población más joven. Sí. Pues esos momentos que se han vivido, ¿no? Los expertos hablan de un largo plazo, ¿no? Y los efectos pues, se pueden ver, ¿no? Pero citabas el caso de África y es muy interesante también que organizaciones, que entidades eclesiales como la San Juan de Dios estén presentes en estos lugares donde además de la pobreza material hay ciertos estigmas, hay ciertas creencias que colocan a estas personas en una situación muchísimo más complicada que cualquier otra persona en nuestro país, por supuesto. Yo creo que las redes sociales han hecho mucho daño, no en el sentido de que las hayan promovido, que también, sino el autodiagnóstico. Hace mucha falta profesionales de verdad que te puedan diagnosticar realmente cuando tienes algún problema de salud mental, igual que a ninguno de nosotros se le ocurre autodiagnosticarse una enfermedad de cualquier tipo, un cáncer o cualquier enfermedad, tú vas al médico. Pues necesitamos expertos en todo el mundo, también en África, que vayan a los sitios donde está la gente y les ayuden a enfrentar estos problemas de manera seria y no porque un post de Instagram te ha dado a entender que a lo mejor te ocurre algo. Pues vamos a preguntar a los que están trabajando allí precisamente, porque ya está con nosotros Gonzalo Sales, que es el director de la Fundación Juan Ciudad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Gonzalo, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Raquel. Muchas gracias por invitarme. Estábamos comentando aquí en mesa que muchas veces el hablar de salud mental todavía sigue siendo un tabú, que no se considera como algo prioritario, que quizá primero pensamos en esas enfermedades del cuerpo más visibles, no en las de la salud mental que son más invisibles. ¿Y cómo se lleva este tratamiento, esta preocupación tan importante a África? Bueno, los hermanos de San Juan de Dios hace ya más de 20 años que tienen dispositivos de salud mental en África. En este caso concreto que hemos lanzado la campaña en Senegal, en dos localidades, una se llama Ties, que está cerca de Dakar, y la otra Fatick, que está más al interior del país. Pero no son los únicos centros de salud mental que tenemos en África, también en Agoyenibe, en Togo, y en Nampula, en Mozambique, contamos con centros de salud mental. ¿Cómo se trabaja con ellos allí, Gonzalo? Porque claro, los médicos son escasos, hay pocos centros, creo que estáis trabajando a día de hoy con 7. ¿Cómo es el día a día de un sanitario que se dedique a cuidar, a acompañar a todos estos enfermos que además no estarán en la misma zona, claro? Sí, bueno, has mencionado muy oportunamente la carencia de sistemas, de estructuras de salud mental en estos países. Por ejemplo, en Senegal existen solamente 14 estructuras de salud mental, 2 son de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Para que os hagáis una idea comparativa, yo creo que siempre hay que comparar con nuestro contexto en España. En España hay 593, 600 estructuras sanitarias de salud mental, solamente de salud mental, en este país. Ahí se ven las grandes diferencias. Nosotros, desde hace más de 20 años, la Orden Hospitalaria tiene 2 centros de salud mental, como he mencionado antes, pero hace unos años, en el 2020 aproximadamente, se detectó la ausencia de atención a determinadas personas que, habiendo sido pacientes nuestros en los centros de Ties y Fatick, pues no venían a seguir los tratamientos ni tampoco sabíamos de ellos. Entonces hicimos una labor de investigación de qué estaba ocurriendo y bueno, pues el coste de desplazamiento, el coste de los tratamientos estaban haciendo que muchas personas con trastorno mental pues estuvieran abandonando los tratamientos, ¿no? Y ahí ese fue el punto de partida a partir del cual decidimos el tomar medidas y acercarnos a esos pacientes, esas personas que, afectadas de algún trastorno mental, de algún problema mental, pues no estaban siguiendo tratamiento, lo cual les provocaba
pues bueno, desde la estigmatización, desde el sufrimiento por el propio desconocimiento de su enfermedad, desde la asistencia a los marabús, que en Senegal son los, digamos, los curanderos tradicionales, que no solucionan el problema, sino que incluso en ocasiones lo perpetúan. Pues decidimos empezar este proyecto que llevamos ya 5 años trabajando con él y que está generando impactos muy importantes. Porque, Gonzalo, hablabas de esos curanderos, por eso te quería yo preguntar. Claro, hablamos de un país como África en el que hay todavía mucha medicina tradicional, mucho curandero. ¿Cómo conjugáis esto con la medicina más profesional y más moderna? Bueno, siempre desde el respeto, ¿no? En África, que es muy diversa, ¿no? Son 54 países distintos y hay diferencias culturales amplísimas, pero por ejemplo en este proyecto con los marabúes no hay una confrontación, sino simplemente hay una derivación de los pacientes a que pueden seguir, digamos, con sus tradiciones y respetando su identidad local, pero siempre dejando la parte, digamos, de sanación en manos de profesionales, que son los que realmente, y apoyados por las medicinas, también consiguen sacar adelante a estas personas. Estamos hablando de enfermedades como esquizofrenia, depresión, etcétera, que necesitan algunos apoyos. En otros países como Sierra Leona, donde sufrimos la epidemia del ébola hace 10 años, el año pasado, y se hicieron 10 años, el pacto nacional que hubo con los curanderos locales era un pacto de no intromisión unos en la tarea de otros para evitar males mayores, ¿no? Siempre hay un respeto a lo local, a las tradiciones, pero también un avance en lo que son los tratamientos y sobre todo centrados en el paciente, que es el que tiene que obtener los mejores beneficios de la mejor medicina, que es la medicina no tradicional, sino la medicina convencional. Paloma. Gonzalo, mencionas los estigmas. ¿Qué medidas estáis tomando para normalizar que la gente reciba esta ayuda y asuma que puede estar sufriendo una enfermedad mental? Pues mira, lo que hacemos en este programa es, si el paciente no puede venir a nuestros centros, vamos nosotros a él. Entonces, lo que empezamos hace 5 años fue movernos de nuestros centros de TIES y FATIC a 13 comunidades rurales que digamos que marcan todo el mapa geográfico de Senegal, del norte de Senegal, por encima de Gambia, ¿no? Incluso llegando hasta la frontera con Mauritania. Hay una comunidad que se llama Richard Toll, donde trabajamos y atendemos pacientes que vienen de Mauritania también, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Es un trabajo directo, es un seguimiento de los pacientes, se les pasa consulta, se les proporciona medicamentos para la dolencia que tengan, pero también se trabajan con las familias. Y se trabaja con las familias y con las comunidades de manera muy intensa para evitar el estigma, ¿no? Que es aquello que hace que estas personas doblemente sufran sus problemas mentales. Y este es un trabajo en el que la aplicación de terapias familiares, de acercarnos a analizar el contexto de la persona, pues están dando resultados muy positivos porque son muy complementarios a lo que es la incidencia o el trabajo directo con el propio paciente. Buenas tardes, Gonzalo. Precisamente sobre esto que hablabas, al leer sobre esta campaña que habéis puesto en marcha, poníais mucho el énfasis en el enfoque de salud comunitaria, que creo que va en línea con esto que has explicado. No sé si puedes profundizar cuál es este enfoque, qué buscáis, cómo trabajáis también a nivel global, ¿no? No solo con los pacientes, sino, como decías ahora, con las familias, con las comunidades, con todo el entorno, ¿no? que está en torno a ese paciente. Sí, el enfoque de salud comunitaria no es un invento de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Digamos que es nuestra clave, pero es nuestra clave de bóveda para trabajar en comunidades muy vulnerables. Digamos que cuando tienes unas instituciones, unos centros hospitales, centros de salud mental, etcétera, hay que salir, ¿no?, de nuestros muros y hay que acercarse a las comunidades que hay alrededor. Acercarnos a estas comunidades tiene un enfoque básicamente preventivo. Si salimos de nuestros muros, vamos a las comunidades, hacemos diagnósticos
de las enfermedades más prevalentes, especialmente en África, VIH, malaria, tuberculosis, si hacemos diagnósticos previos de salud a mujeres embarazadas, si hacemos un control sanitario de los menores de 5 años, que son los que más sufren la mortalidad infantil en África, digamos que estamos esparciendo, ¿no?, lo que es la acción de la salud alrededor de lo que son nuestros centros e instituciones sanitarias en África. En el ámbito de la salud mental operamos de la misma manera. Si los pacientes, hay que acercarse a los pacientes. Si los pacientes no pueden acercarse, si están estigmatizados, si están escondidos en sus comunidades o incluso en sus familias, lo que tenemos es acercarnos allí, proporcionarles tratamiento y sobre todo trabajar con lo que es el contexto social y local que tienen estas personas para hacer más comprensible su situación, más entendible y que ellos tengan, digamos, un desarrollo comunitario mucho mejor. Gonzalo, ¿y qué tipo de perfiles tenemos? ¿Cuáles son las principales personas que necesitan este tipo de ayuda en salud mental? ¿Más mujeres, más hombres, es más gente joven? Pues tenemos de todo, ¿no? En los documentales que están a disposición en nuestra página web, juanciudad.org, hay 2 casos principales, ¿no?, que yo creo que representarían quizás 2 elementos muy principales, ¿no? Una es Fatou, que es una paciente que atendemos en la comunidad de Richard Toll, en la frontera con Mauritania, y que está aquejada de una esquizofrenia, ¿no? Todos sabemos que la esquizofrenia bien tratada te puede hacer llevar una vida normal, pero si no, pues es terrible. Yo os invito a que sale hoy, ha salido esta mañana el documental, son 6 minutitos. Ella cuenta su historia, ¿no?, qué siente, qué es lo que ve, cómo va cayendo, ¿no?, digamos, en un estado, digamos, de salud mental bastante deteriorado. Y bueno, y está muy bien. Y luego está Aliu, ¿no?, que también representa pues la depresión, que son enfermedades que también afectan. A veces pensamos que las sociedades africanas, las personas en África son más resilientes, ¿no?, de lo que somos los europeos, ¿no?, los occidentales, pero no es verdad. Ellos están afectados por muchísimas más causas de exclusión, de empobrecimiento, y lo cual proporciona un mayor trastorno mental, ¿no? No son más resilientes que nosotros, sufren las mismas enfermedades mentales que nosotros, y de manera mucho más estigmatizada, porque no tienen acceso a tratamiento ni tampoco tienen los servicios que nosotros tenemos ni la medicación para poder superarlas. Pues Gonzalo Sales, gracias por acercarnos a esta realidad que a veces nos pilla tan lejos, pero que es bueno recordar, y sobre todo por la labor que estáis haciendo desde la Orden de San Juan de Dios. Un abrazo, gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo a vosotros, muchísimas gracias por invitarnos.